Bueno, ya estamos en nuestra conversación central. Nos acompaña el abogado y analista político José Sánchez Lebrón. ¿Cómo estás? Y periodista también, de larga data. ¿Cómo estás, hermano? Estamos bien, escuchando a mucha gente en los medios de comunicaciones, emitir juicio, a veces peyorativo, a veces profesional a media. Entonces, hemos tenido que coger estos días para escuchar mucha gente emitir juicios y muchas veces, sobre todo, carente del conocimiento necesario al momento de emitirlo o en representación de ciertos intereses que de alguna manera tienen que viciar el juicio que emiten. Quisiera conocer en sentido general tu impresión sobre la entrevista que le realizara la periodista Yanna Tavares al presidente de la República en el Palacio Nacional el pasado domingo. Ustedes los periodistas cuando nos invitan nunca filtran cuál va a ser el cuestionario a preguntar. Debido al caso en el que nos encontramos envueltos, yo no quisiera meterme en hacer juicio de valor como profesional de la comunicación sobre la entrevista que realizara esa profesional al presidente, sobre las declaraciones del presidente de la República. También si me fuera a referir a sus declaraciones, pudiera verse viciado el otro proceso que tenemos, porque aquí hay quienes, cuando tú reconoces las actitudes o desenvolvimiento de un gobernante, de una vez te tildan en una parcela o entienden que la acción que tú te estás realizando no es una acción meramente profesional o porque tiene algo que comprobar, sino que la acción obedece a intereses políticos que tú tienes o que tú persigues a través de ese funcionario. Entonces, en ese entendido, el meterme con ustedes, hacer un juicio de valor sobre lo que fue la entrevista del presidente de la República como jefe de Estado de la Nación, pudiera yo viciar los juicios jurídicos que tengo sobre algo que al final, cuando el tribunal emita su sentencia favoreciéndonos a nosotros, entonces pudieran decirse, mira, se le vio la cola, él lo dejó saber que estaba de ese lado con antelación. Mucha gente no sabe a qué te refieres con relación al tema de esperar sentencia sobre... Nos referimos a la intervención voluntaria que hemos elevado ante el Tribunal Constitucional sobre el recurso de inconstitucionalidad que reposaba en este y que la ley 137.11 establecía y obligaba al tribunal a que ante el desistimiento de la parte principal el tribunal tenía que conocerlo. En ese entendido, amparado en la misma ley, nosotros nos convertimos en parte interesada y acudimos y le dimos seguimiento a este caso. Allí presentamos nuestros argumentos, presentamos nuestros fundamentos para que sean evaluados por este tribunal hasta que finalmente el 11 de junio se dio la audiencia en donde acudió la Cámara de Diputados, acudió el Senado de la República, que conjuntamente conforman la Asamblea Nacional. Tú estás causando un revuelo con eso. Y acudió el Ministerio Público. Allí se armó el debate constitucional. Bueno, yo diría, yo no voy a decir un debate constitucional, porque ese debate constitucional se está dando en los tribunales, porque en las redes sociales y en los medios de comunicación, muchas veces la gente opina, pero sin tener conocimiento, sin hacer la tarea. Yo creo que esa frase se la atribuyen a Mao Zedong, que dice que el que no investiga no tiene derecho a la palabra. Pero quisiera, y lo digo porque me preocupa, porque he escuchado muchas cuestiones, se habla de violación a la Constitución, se habla de violación a la ley, y en términos constitucionales, tú sabes que se denomina autorreferencialidad normativa cuando una constitución se cambia o se modifica, transitando el camino que ella misma prevé. Ahora, si tú te ves en vía contraria a la constitución, entonces tú sí estás infringiendo la ley, violentando todo el orden constitucional. Sí. Pero en ese sentido, quisiera ver que le expliques al país cuál es el estatus de esa iniciativa que ha sometido en el Tribunal Constitucional, cuál es el estatus en estos momentos y cuáles son los argumentos que plantean ambas partes. Mira, primero quiero dejar establecido lo siguiente. He escuchado mucha gente, entre ellos legisladores, hablar de reforma constitucional. He escuchado a mucha gente hablar de modificación constitucional. Yo me pregunto, ¿qué van a reformar y qué van a modificar?
Esta es la Constitución proclamada el 13 de junio del 2015. Consta de 277 artículos, que son disposiciones públicas de orden público y permanente, lo que significa que no perimen. La disposición que hay es una disposición auxiliar para delimitar inicios y vigencia y no aplica al 124 porque ya el propio artículo estableció el inicio y la vigencia de la presidencia de la República. Entonces, si ya el propio artículo estableció su inicio y su vigencia, una disposición transitoria no puede venir a regir lo que ya el articulado permanente estableció. Aplatáname es eso, contradictorio. Vamos, aplatáname eso por ejemplo, para comprenderlo mejor ejemplo, y también nuestra exacto. audiencia, El ¿verdad? 2010, para los televidentes. Vamos. En el 2010. Vamos a aplatanarlo eso. En el 2010. O sea, nos estamos refiriendo al transitorio que impide... al transitorio de la que como Constitución. mordaza se le ha querido poner a un solo ciudadano. Sí, pero mordaza no, porque el presidente, porque el firmó, presidente ese pacto. firmó ese pacto. Y ¿Cuál se pacto? firmó, pero el ¿Cuál pacto pacto? que hizo el comité político lo firmó todo el mundo. Tú me estás diciendo a mí que un acuerdo entre personas está por encima de la razón y el derecho. No, La Constitución, en lo la absoluto. Constitución es un contrato social, pero un contrato de todo el pueblo. No es un contrato de intereses internos en un partido político. Mira, aquí hay mucha gente que acude Bueno, y dice, no de intereses, perdón, Lebron, no es de intereses de un partido político, pero la Constitución está cargada y se representa sobre los legisladores que tienen la pautativa de poder perfectamente. Pero tú no puedes imponerle al derecho un pacto de un partido político, un acuerdo interno de un partido político. Vamos a marcar diferencia. 1994. Peña Gómez acusa al presidente Balaguer de un fraude electoral a través de la Junta Central Electoral. No acepta los resultados electorales y se arma un caos. Al armarse el caos de no aceptación de los resultados electorales, influencias internacionales ameritan que se llegue a un acuerdo nacional en donde esté representado el empresariado, la Iglesia Católica y los diferentes partidos políticos. ¿Qué firmaron allí? Un contrato social de todas las fuerzas vivas, representativas de la sociedad, que había que refrendarlo en la Constitución y respetarlo. Este no es un acuerdo de un partido político, es un acuerdo de toda la fuerza viva de la sociedad dominicana, el de 1994, que hay gente que lo quiere comparar con el acuerdo político de un partido. Ayer yo escuchaba al PRM hablar. Pero ¿y cuál sería la diferencia si está establecido en la Constitución? El del 94 y a lo que te refieres ahora. ¿Cuál es la diferencia? De que no estamos en un momento de crisis del país, no ha sido un pacto fruto de una crisis nacional en donde todos los sectores se han puesto de acuerdo y han dicho lo que va a regir es esto. Ha sido un acuerdo interno de un partido político que ha querido ser sufragado en la estrategia nacional que rige el orden jurídico de la nación, que es la Constitución. Tenemos ahí, ¿cuál es el artículo donde se establece ese transitorio para que se la podamos leer artículo? A nuestra No, es que no audiencia. hay artículo. No, pero la Constitución, ¿dónde se establece el transitorio que impide al presidente? Las disposiciones transitorias no son artículos. La Constitución consta de 277 artículos que son de orden público. La colita, el que tiene, vamos a poner el artículo que tiene la colita, vamos a ponerlo así entonces. Las disposiciones transitorias vienen a regir asuntos interinamente. Y te lo trataba de explicar. La Constitución del 2010, se crearon el Tribunal Constitucional, se creó el Defensor del Pueblo, se creó... Las altas cortes. Pero se habilitó también al presidente de turno. Con el nunca jamás. Ojo al Cristo, que aquí se quiere decir que no. Escúchame, si esa Constitución no hubiese habilitado a Leonel Fernández, eso no pasa. No, el nunca jamás. No se hace. No se da esa reforma constitucional si no hubiese habilitado a Leonel y al expresidente Hipólito Mejía. Ah, pero entonces tú me la estás pichando, huevita. No, huevita no, yo estoy poniendo las cosas como yo entiendo que son. Si es así, entonces tú me la estás pichando. Porque la Constitución del 2004, que es esta, por la cual Hipólito Mejía fue a la reelección, Leonel ganó las elecciones y fue a la reelección y ganó. En su artículo 49 establecía lo mismo que establece la del año 2015.
2 periodos y nunca jamás. Y nunca jamás. Entonces, si hay un criterio retroactivo, que es el que se le ha querido aplicar al presidente de turno actual, el criterio retroactivo debería ser para todos, porque ambos, los otros dos, fueron electos y reelectos con una constitución que establecía lo mismo que establece la de hoy. Entonces, si vamos a aplicarle un criterio retroactivo, y aplicó a Correa, vamos a aplicárselo a todos, no a uno. Pero tú me quieres decir que el espíritu del legislador no es un espíritu plural, sino un espíritu singular. Que tú puedes darle vigencia política de por vida a Hipólito Mejía mientras no gane la candidatura a la presidencia de la República, y a Leonel Fernández si ganase, más allá de cuántas veces se quiera reelegir. Pero bueno, porque se dio una constitución pero ya en el 2010. Ya un solo ciudadano Lebrón, no tendría derecho a aspirar jamás a la presidencia de la República. Pero esa vigencia a Hipólito y a Leonel se da porque en 2010 el país conoce una nueva constitución que pare, como tú muy bien explicabas, las altas cortes, y el 26 de enero del año 2010 esa constitución fue parida, quitándole el nunca jamás. En el caso, por ejemplo, de lo que nos atañe, Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado de la República, ha reiterado en varias ocasiones que para conocer sobre el capítulo de reelección hay que hacer una modificación constitucional. Esa respuesta la vamos a dar cuando regresemos de la pausa, José. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Viendo la tripa de lo que él expone. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Retomando del tintero la pregunta que hicimos al finalizar la pausa, pues Reinaldo Pared Pérez, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, presidente del Senado, ha dicho la única vía para una repostulación del presidente Medina, modificación constitucional. La última vez que yo vine a este programa, dije que me asombraba la posición de Reinaldo Pared Pérez porque es abogado. Y segundo, dije que probablemente él apuesta a que se dé un tranque para ver cómo él pasa en todo esto, porque él sabe el fuego que arma en la sociedad dominicana cuando se habla de manosear o volverle a poner la mano a la Constitución de la República. Yo quiero dejar claro aquí cuál es el rol que debe jugar una disposición transitoria en la Constitución. Lo primero es que una disposición transitoria es una norma provisional, auxiliar, que rige asunto con carácter no permanente. Todo lo que establece el artículo 124 de la Constitución tiene carácter permanente. Y lo que está pasando con el actual jefe de Estado, si se presentase, es un asunto coyuntural. Y el que él no vuelva a presentarse tiene un carácter permanente. Por lo tanto, una disposición transitoria que es para regir asuntos no permanentes, asuntos provisionales, no puede venir a regir lo que ya se estableció en un articulado. Ustedes deben recordar cuando se instauraron las altas cortes, el defensor del pueblo, se instauraron una serie de disposiciones transitorias para regir los inicios y la vigencia de esas instituciones. Y se decía, en X tiempo a X tiempo, debe estar en circulación, debe estar en funcionamiento la institución tal, porque había que regir y poner un tope a qué tiempo estas instituciones deberían. Y esto no aplica igual. No aplica, porque no se trata de un asunto provisional. Y en este caso, esta disposición transitoria, si una sentencia de un tribunal la declara nula, y como de un tribunal, no, del Tribunal Constitucional, gracias, que es el órgano de control e interpretación de la Constitución. Porque tenemos que dejar una cosa clara. La Asamblea Revisora de la Constitución tiene el poder de modificar y reformar. Pero el órgano control e interpretativo de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Así es. Entonces, el Tribunal Constitucional le va a decir a la Asamblea Revisora que tiene el poder de modificar y reformar. Mira, esto que ustedes establecieron aquí es contradictorio. Ahora, ¿qué puede hacer el Tribunal Constitucional a pedimento nuestro, que se lo hemos bien fundamentado y argumentado? Anularla, dar una sentencia que anule una disposición transitoria que no pertenece al cuerpo constitucional por considerarla contradictoria con principios y postulados establecidos en el preámbulo constitucional y en los articulados de la Constitución.
En la audiencia que se celebró el pasado 11 de junio, ahí estuvo presente la Cámara de Diputados, ahí estuvo presente el Senado de la República, ahí estuvo presente el Ministerio Público, ahí estuvo presente otro interviniente voluntario contrario. Entonces, allí todo el mundo emitió su juicio y presentó sus conclusiones ante este tribunal que debe valorarlo. ¿Qué hará el tribunal si da una sentencia que nos favorezca o nos desfavorezca? Ha de notificársela a la Cámara de Diputados y al Senado de la República. ¿Qué debe pasar? Si se le comunica una sentencia que declara nula la disposición transitoria por contravenir principios y postulados de la Constitución, ¿qué es lo que tiene que hacer el Senado y la Cámara de Diputados? Reunir la Asamblea Nacional Revisora para notificarle la decisión que tomó el órgano de control e interpretación de la Constitución y ellos buscar la salida, que es la anulación. Porque en derecho, cuando tú acudes a la última instancia, que en algunos casos es la Suprema Corte de Justicia y cuando se trata de violación a derechos fundamentales es el Tribunal Constitucional, cuando te dictan una sentencia en última instancia, ya quiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y ni San Quintín que resucite puede decir lo contrario. Una cosa, con esta disposición transitoria, en caso de que, un caso hipotético, que la anula el Tribunal Constitucional y que se reúna la Asamblea, bueno, la anulan, el presidente decide no ir. Si el presidente decide no ir, entonces, ¿qué pasa con su futuro político? ¿Pudiera volver a aspirar a ser presidente? Ya Danilo Medina termina ahí, al menos que no se haga una reforma constitucional en el futuro. ¿Por qué termina ahí? Incluso si él va y no se hace una reforma constitucional después en el 24, José, ya políticamente... Pero se está hablando de reforma constitucional cada 4 años. Te estoy diciendo lo que puede suceder. Tú vas a ¿Dónde termina? Mira, o sea, si él decide ceder ese derecho, que no lo puede ceder porque no se trata de un derecho patrimonial, él puede no ejercer ese derecho que le ha sido consagrado. Y mucha gente me dice, pero que Danilo juró por esta Constitución. Pero por Dios, si él juró respetarla y hacerla respetar, él juró respetar el artículo 124 que establece que el presidente electo podrá optar por un segundo periodo, no pudiendo presentarse jamás ni a la presidencia de la República ni a la vicepresidencia de la República. Ahora bien, ¿qué establece el artículo 110 de la Constitución? Lo mismo que se establece en el preámbulo constitucional. Mucha gente me dice, ¿y por qué él menciona tanto el preámbulo constitucional? Porque en el preámbulo constitucional, ¿qué hace el legislador? Adopta, plasma, somete, aprueba y después esa misma asamblea proclama lo que aprobó en articulados. Entonces, en el preámbulo constitucional está el espíritu de todo lo que establece la Constitución. Entonces, cuando te habla del imperio de la ley, te lleva al artículo 110 y te dice, toda reforma que se haga y toda ley que se haga debe normar para el porvenir, no puede tener un carácter retroactivo. Tenemos que hacer una pausa. Sí, pero quisiera hacerlo rápido. Todo ese cuerpo jurídico que se puso de acuerdo para darnos esta Constitución, entonces lo hicieron bajo la premisa del desconocimiento de eso que tú dices. Danilo Medina ganó las elecciones en mayo del 2016. Y lo pactó Leonel. Y nosotros en ese momento hacíamos comunicación. Y nosotros dijimos, cuando viajó a su natal San Juan y la gente se tiró al pueblo, empezó los trabajos para su próxima reelección y llamé a Julio Alberto Martínez, con quien muchas veces debato estos temas. Así es. En persona. Y le dije, mira, ya empezó todo, nada se lo impide. Y cuando Leonel habló del famoso candado, que había que ponerle candado a la Constitución para que no fuera tan manoseada, es porque Leonel sabía que esa disposición transitoria violentaba derechos fundamentales y que incluso violenta el artículo 22 y 23 de la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Y nosotros le hemos dicho al tribunal, le hemos presentado una jurisprudencia al respecto que tiene que ver con el caso de Costa Rica en el año 2002. Nosotros le hemos presentado al tribunal una jurisprudencia de retroactividad de la ley que tiene que ver con la República Dominicana. Entonces, nosotros le hemos presentado al tribunal que tienen que ver con derechos fundamentales, específicamente el derecho de igualdad, jurisprudencia que tiene que ver con España, Alemania, que son países avanzados en materia de derechos fundamentales.
Entonces, aquí hay mucha gente hablando sin conocimiento de causa, hablando de reforma constitucional, porque sabe. O sea, en el caso de Reinaldo, en el caso de Servio Tulio Castaño Guzmán, en el caso de importantes juristas, no tienen conocimiento de lo que han estado planteando. Los sectores de los empresarios se oponen a una reforma. Ahora habló el presidente de ANGE, había hablado también Campos de Boya. Julio Alberto, había hablado también. Pero para que nos vayamos a la pausa, porque no quisiera que se quede en el tintero. Vamos a seguir. Sí, que se quede en el tintero mi acotación. Ya, vamos a culminar. Reinaldo habló con desconocimiento, Servio Tulio Castaño Guzmán, todos estos juristas que tienen larga data en el ejercicio hablaron con desconocimiento. A mí no me gustaría decir que esta gente, profesionales del derecho, tienen desconocimiento. Al sector empresarial, nosotros le vamos a responder después de la decisión del Tribunal Constitucional. No, pero a ellos que son los juristas y han dicho ellos. y han... A los juristas les digo lo siguiente, lo mismo que le he dicho al doctor Rafael Alburquerque, que me merece todo el respeto, aquí vicepresidente de la República. Doctor, usted es especialista en derecho laboral. En materia constitucional, vuelva. Ananfis Rodríguez, cuando en una entrevista me lo mencionaron, he invitado a mucha gente que habla de ser intelectual y consultor de derecho constitucional, que vayamos a un debate con el tema. Vamos a planificar un debate, busquen quien los rija. Yo no tengo problema de quién los rija. Y como le dije en un tuit a uno de los principales comunicadores del principal noticiario del país, yo voy al debate donde sea y con quien sea, porque estamos preparados para debatir la tesis que bien fundamentada le hemos presentado al jurado del Tribunal Constitucional para que nos evalúe y nos diga si tenemos razón o no. Bueno, yo lo que veo en esto, José, es que este tema ha generado desata muchas pasiones, pero sectores importantes, gremios empresariales se oponen. ¿A qué tú crees que se debe esa respuesta que dio el presidente a la periodista Yanna Tavares de que iba a esperar hasta marzo para tomar una decisión en ese sentido? ¿Obedece a una estrategia política para mantener cohesionado su equipo o ciertamente tú crees que quizás esté esperando en que yo me meta en el alguna discurso del sentencia presidente? El presidente es un político, él sabrá el por qué. Yo no estoy en el cerebro del presidente de la República para saber a qué obedece su decisión. Ahora, sobre la postura de ciertos sectores poderosos en materia económica del país, pregúntate cómo han estado las recaudaciones en los últimos años de gobierno. Pregúntate a dónde han ido a parar los recursos de la recaudación en los últimos años de gobierno. Entonces te darás cuenta el por qué algunos sectores no es que están opuestos a que el Tribunal Constitucional estatuya en base a la interpretación y control. Están opuestos probablemente al gobernante de turno porque no le ha ido como le ha ido con otros. Mira, y el domingo tiene un lanzamiento, Leonel, de su candidatura. Bueno, dice que le van a presentar las firmas, más de 1 millón de firmas que ha recolectado todo. Yo espero que no sea la misma firma que le llevaron en el año 2010 ahí al Estadio Olímpico, que la hayan quitado el polvo. Y ellos se han declarado, incluso en la Cámara de Diputados, se declararon como el bloque de la constitucionalidad con el tema de la ley. Pero ¿por qué no se declararon bloque de la constitucionalidad al momento de aprobarse esa disposición transitoria que ellos sabían que iba a contravenir principios y postulados de la Constitución? O tú me dices que, por ejemplo, quien era presidente, que es diputado de Santiago, Martínez. Mi gran amigo, que era presidente de la Comisión Jurídica. Demóstenes. Un hombre con mucha lucidez. Tú me dices que Demóstenes Martínez no sabía que esa disposición transitoria contravenía principios y postulados de derechos fundamentales de la Constitución en aquel momento. Entonces, lo que deberíamos preguntarnos es si eran tan ingenuos o tan brutos los legisladores que siguen a Leonel Fernández que dejaron que eso pasara. Si tú querías ponerle... No utilicemos ese lenguaje. Si tú querías ponerle un candado... Son diputados bien formados. Es lo que te estoy diciendo. Bueno, pero es que hay gente con mucha prestancia. Que en el momento... Bueno, pero la prestancia no te da conocimiento. No, pero o muchas veces tú tienes conocimiento y te deja pasar de tonto un abogado o de absurdo. Totalmente. Bueno, José, muchas gracias. Permíteme unos segundos para responderle a alguien ayer. Ayer escuché a un abogado
comentarista en una emisora de radio, decir que la violación de derecho fundamental no era al ciudadano presidente de turno, sino que era al cargo. Yo no sabía que los cargos tienen derechos fundamentales. Yo no sabía eso. Y segundo, él lo que ha hecho es un solemne adefesio y lo considero un profesional esperpéntico en todo esto. Bueno, nos mandó a estudiar, yo voy a buscar lo que significa esa palabra ahora cuando termine el programa. Señores, gracias a ustedes por haber estado compartiendo con nosotros. Este es un tema que tiene una complejidad jurídica y uno trata de edificar a la ciudadanía, y para eso nosotros conversamos con José Sánchez Lebrón, que lo vamos a tener también más a menudo y lo vamos a dar seguimiento a este caso. Ahora despedimos, pero con una cápsula de Jonathan Cabrera, quien es nuestro experto en marketing político y quien siempre nos deleita y nos edifica con su cápsula. Saludos, bienvenidos a nuestra cápsula de marketing y competitividad. La diplomacia deportiva acerca y genera lazos de amistad entre las naciones y útil para los estados como herramienta para el desarrollo de las relaciones internacionales. El rol que desempeña la diplomacia deportiva en el manejo de las relaciones internacionales interestatales desde la perspectiva teórica del soft power. En esa medida, el interés está dado por la problemática inherente en la diplomacia como hecho de que los estados se encuentren frente a la disyuntiva de ejercer la fuerza para imponer la política internacional o lo que le llaman hard power, o por el contrario, llevar a cabo un tratamiento de la diplomacia sobre las bases del diálogo e interrelación de intereses, lo que le llaman el soft power, siendo uno de estos escenarios el deporte. Esto significa que una política exterior basada en el hard power plantea la ausencia total de diplomacia o que la misma se mantiene bajo los lazos muy débiles que no logran que prevalezca el diálogo como una alternativa, mientras que el soft power se nutre de las experiencias culturales como el deporte para fortalecer los lazos entre las naciones. En esta línea de análisis, la pregunta es: ¿de qué forma la diplomacia deportiva puede contribuir a la consolidación de las relaciones internacionales y brindar con ello la oportunidad a los estados de establecer vínculos políticos, sociales, económicos y culturales más sólidos mediante el uso de la práctica deportiva? La problemática se sustenta en la necesidad cada vez más creciente de tratar las relaciones exteriores mediante mecanismos y prácticas diplomáticas que incentiven el diálogo y la integración entre los estados conforme a los intereses que persiguen los mismos. El deporte es un vector importante de atracción y un escaparate para la proyección del país. Anualmente se celebran muchos campeonatos. Hacer que estos acontecimientos estén al servicio del crecimiento y del atractivo de la República Dominicana, las competiciones deportivas son acontecimientos muy importantes para el atractivo y proyección de la nación. Generan importantes flujos turísticos y atraen nuevos clientes a las ciudades que acogen a estos eventos. Para nuestro país, esta modalidad diplomática sería de gran utilidad, sobre todo si es implementada en la comunidad del Caribe, donde nuestros lazos no han sido fuertes a lo largo del tiempo. Con ustedes, Jonathan Cabrera, en una cápsula más de marketing y competitividad.